seguimos hablando del análisis sintáctico y dice que la mayoría de los métodos de análisis sintáctico están comprendidos en dos clases, que son métodos descendentes y ascendentes, los cuales hacen referencia al orden en que se construyen los nodos del árbol del análisis sintáctico. En el primero, la construcción se inicia en la raíz y avanza a lo que es las hojas, mientras en él sucede todo lo contrario. La popularidad de los analizadores descendentes se debe a que se puede construir manualmente analizadores sintácticos que son eficientes, con mayor facilidad, utilizando métodos descendentes. Sin embargo, el análisis ascendente maneja una clase mayor de gramáticas y esquemas de traducción, de modo que las herramientas de software para generar analizadores sintácticos a partir de gramática tienden a utilizar métodos ascendentes. En el análisis sintáctico descendente se presenta el análisis sintáctico descendente considerando una gramática adecuada para este método. La siguiente gramática genera un subconjunto de los tipos de Pascal. Se utiliza el componente léxico punto a punto para enfatizar que la secuencia de caracteres se trata como una unidad. En esta parte vemos pasos en la construcción descendente de lo que es un árbol de análisis sintáctico. Sea positiva, seguimos viendo otros pasos para la construcción descendente de un árbol de análisis sintáctico. Análisis sintáctico predictivo. El análisis sintáctico descendente recursivo es un método descendente en el que se ejecuta un conjunto de procedimientos recursivos para procesar la entrada. A cada uno no terminal de una gramática se asocia a un procedimiento. Aquí se considera una forma especial de análisis sintáctico descendente recursivo llamado análisis sintáctico predictivo, en el que el símbolo de preanálisis determina sin ambigüedad el procedimiento seleccionado para cada no terminal. La secuencia de procedimientos llamados en el procesamiento de la entrada define implícitamente un árbol de análisis sintáctico para la entrada. Árbol de análisis sintáctico. El análisis sintáctico comienza por una llamada al procedimiento no terminal inicial, tipo de esta gramática. Preanálisis es inicialmente el primer componente léxico array. En el traductor de expresiones simples, lo que se utiliza son las técnicas anteriores. Entonces se construirá ahora un traductor dirigido por sintaxis, el cual traduce expresiones aritméticas a la forma postfija. Un punto útil para considerar la traducción de una cadena de entrada es un árbol de sintaxis abstracta, donde cada nodo representa un operador y los hijos de ese nodo los operadores por contraste. Un árbol de análisis sintáctico se denomina árbol de sintaxis concreta y la gramática subyacente sintaxis concreta del lenguaje. Esto es lo que es la sintaxis abstracta y concreta. Ejemplo, el árbol sintáctico para 9 menos 5 más 2 se muestra en la figura, dado que más y menos tiene el mismo nivel de precedencia. Los operadores son igual de nivel de precedencia, se evalúan de izquierda a derecha. El árbol presenta 9 menos 5, agrupado como una subexpresión. Se observa que el árbol asocia un operador con un nodo anterior y no hace que el operador sea uno de los hijos. .6 Análisis léxico.
Ahora vamos a ver un analizador léxico que lea y convierta la entrada de una cadena de componentes léxicos para el analizador sintáctico. Las frases de un lenguaje constan de una cadena de componentes léxicos. Una secuencia de caracteres de entrada que comprenda un solo componente léxico se llama lexema. Un analizador léxico puede aislar un analizador sintáctico de la representación en lexemas de los componentes léxicos. Análisis léxico, eliminación de espacios en blanco y comentarios. Muchos lenguajes permiten que aparezcan espacios en blanco, caracteres en blanco, tab y de nueva línea. Entre los componentes léxicos, los comentarios también pueden no ser considerados por el analizador sintáctico y el traductor, por lo tanto también se pueden tratar como espacios en blanco. Si el analizador léxico elimina los espacios en blanco, el analizador sintáctico nunca tendrá que considerarlos. Análisis léxico constantes. Dice que como una expresión puede aparecer un dígito, parece razonable poner una constante entera en su lugar. La tarea de agrupar dígitos para formar enteros se le asigna a un analizador léxico, porque los números se pueden tratar como unidades simples durante la traducción. Sean un componente que representa un entero cuando una secuencia de dígitos aparece en la cadena de entrada. El analizador léxico pasará num al analizador sintáctico. El valor de entero pasará como atributo del componente léxico num. Aquí vemos que se transforma en la secuencia de tuplas. Análisis léxico. Reconocimiento de identificadores y palabras claves. Los lenguajes utilizan identificadores como nombres de variables matrices y similares. Una gramática para un lenguaje trata un identificador como un componente léxico. Por ejemplo, it, cada vez que un identificador aparezca en la entrada, sería cuenta igual a cuenta más incremento. Sería convertida en el analizador léxico en la cadena de componentes léxico. Entonces sería it igual a it más i, más it. Interfaz con el analizador léxico. Cuando entre el analizador sintáctico y la cadena de entrada se inserta un analizador léxico, este interactúa entre los dos como se indica en la figura. Esto es inserción de un analizador léxico entre la entrada y el analizador sintáctico. Tenemos que el analizador léxico, aquí tenemos un analizador léxico rudimentario para el traductor de expresiones. El propósito del analizador léxico es experimentar que aparezcan espacios en blanco y números dentro de la expresión. Incorporación de una tabla de símbolos. Para almacenar información en varias construcciones del lenguaje fuente, por lo general una estructura de datos llamada tabla de símbolos, la información se reúne en la fase de análisis del compilador y la emplea la fase de síntesis para generar el código objeto. La interfaz de la tabla de símbolos se refiere principalmente a la protección y recuperación de lexemas. Cuando se guardan un lexema, también se guarda el componente léxico asociado con él. Sobre la tabla de símbolos realizarán las siguientes operaciones. Inserta S,T, devuelve el índice de la nueva entrada para las cadenas y el componente léxico T. Buscan S, devuelve el índice de la entrada para A para cada cadena S, o 0 si O encontró A, S. Implantación de una tabla de símbolos. En la siguiente figura se muestra la estructura de datos para la implantación particular de una tabla de símbolos. Tenemos que la tabla de símbolos y matriz para el almacenamiento de